muchos modelos de fuentes y cada fabricante las pone físicamente o visualmente hablando diferentes y por eso no hay un modelo, sino aquí lo que se hace es que se le ponen dos bornes, dos puntos de conexión para cuando se quiera hacer el circuito impreso. En este caso pues, nos interesa solamente hacer la simulación. Entonces, con el VDC tenemos la fuente, la agregamos, doble clic. La voy a poner aquí. Ahí está. Para quitarlo, simplemente le doy escape. Para que al hacerle clic no me esté poniendo y poniendo cada que le dé clic otra fuente. Entonces le voy a dar escape. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, ninguna duda. Nada más la nombró. ¿Mande? La resistencia RA. Ajá. ¿Esa nada más la nombró así o agarró otra? Es que no puedo ver la videoconferencia y estar con el de este programa. Esa ya estaba desde el ejercicio pasado. Sigo en el Hola Mundo, lo que hice fue hacer todo el resumen, haciéndolo otra vez hasta llegar hasta aquí. O sea, fui, abrí el programa, abrí el proyecto y el proyecto ya estaba esta resistencia, fue la que hicimos la clase pasada. ¿Pero es una resistencia normal? Pues, ¿a qué te refieres con normal? O sea, de esta de discreto. No, les dije, de hecho ahorita les acabo de repetir eso, la de discreto no se utiliza porque Okay. esa solamente es el dibujito, no me permite ni hacer la simulación ni usarla para hacer circuitos impresos. Ese es, abajo en el símbolo debe de aparecer dos iconos o un icono como en el caso de la fuente. El que nos interesa es que aparezca el icono de PSpice. Quiere decir que sí tiene el modelo matemático para poderla utilizar. Pero eso se los dije la semana pasada y ahorita empecé con eso, de hecho. O sea, la resistencia A ya viene desde el proyecto que hicimos la clase pasada. No le agregué más que R1, R2 y la fuente. Ok. ¿No tienes el de la pasada? Sí, nada más que pues no le puedo mover tan rápido. Ajá. No, yo hasta ahorita aquí dije, por eso me esperé, si ya tenían los componentes, para no pasarme lo demás. Ok, gracias. Sí. ¿Alguien más que falte de agregar los componentes o que ya esté terminando? Entonces ya puedo avanzar. Sí, profesor. Sí. Muy bien, entonces estaba en que nos hacen falta, al menos para que se vea un esquemático completo, nos hacen falta dos cosas, bueno, digamos tres. Darle el valor que deben de llevar los componentes, hacer el cableado y ponerle su referencia. En cualquier simulador digno de llamarse simulador, tenemos que ponerle la referencia, es decir, ¿dónde está mi tierra? ¿Sale? Si yo no se lo pongo, no me va a dejar simular y ahorita hacemos ese ejercicio de no ponerle la referencia para que vean que no lo simula. Entonces, para hacer el cambio de valores, entonces ya saben, simplemente hay que darle doble clic. Voy a empezar por la fuente y vamos a ponerle, no sé, 12 volts. Si se fijan, aparece un 0 y una VDC, o sea, voltaje corriente directa. Entonces, si lo quieren que conserve ese valor, nada más quiten el 0 y agréguenle el 12 VDC, ¿sí? Para que aparezca como está ahí. 12 VDC. Y la pura etiqueta la pueden subir, bajar, izquierda, derecha. Por ejemplo, ahí, con el 12 ya se empalma sobre el esquema, sobre el símbolo de la fuente. Entonces, así como está seleccionado en rosa, yo lo puedo mover un poquito a la izquierda para que no estorbe el símbolo, ¿sí? Y las resistencias, la R1 la voy a dejar así de 1 kilo y la R2 la voy a poner de 5 kilos. O bueno, uno comercial, 4.7 kilos. 4.7.
4.7 kilos. Recuerden solamente seleccionar la etiquetita del puro valor, darle doble clic y ahí es donde les va a aparecer la ventana. Entonces le damos OK. Entonces ya tenemos una fuente de 12, una R1 de 1 kilo, una R2 de 4.7 kilos y una RA de 10 kilos. Ahorita de preferencia no me mande chat, mejor interrúmpanme y díganmelo, porque si no, de aquí a que revise el chat. Mi compu no jala el Orca. Pues ahí sí ya está fuera de mi alcance el poder ayudarte. Y si no, y no sé si sea porque no, puede ser desde que no hay energía eléctrica, no arrancó, se está actualizando, que no sea el suficiente para que pueda correr el programa o quedó mal instalado, pues así no podría emitir alguna opinión. No sé si Juan David, mientras terminan todos de ponerle nombre y valores, perdón, me quieres indicar si te puedo ayudar en algo, porque pues eso ya es cuestión de la compu. Pero si me dices, igual se puede. No sé cuál sea la razón. Igual que no lo estés poniendo ejecutando como modo administrador. O sea, son muchos factores, ¿sale? Entonces, pues ahorita si me indica algo, veamos si lo puedo ayudar desde vía remota. Ya todos tienen sus valores de resistencias. Sí. Perdón. Entonces vamos a poner ya las conexiones. Ahí igual donde pusimos la parte del PlacePar, hacia abajo, tenemos el PlaceWire, ese es el más común, o sea, es poner un solo alambre. Tenemos algunos otros que dice PlaceNetGroup, o sea, para agrupar no sé, en un nodo agruparlo. Tenemos algo que se llama autoconectar dos puntos. Básicamente es cuando tenemos dos componentes, también lo podemos, si los acercamos, se van a quedar unidos. ¿Sale? Ese lo podemos usar. Autoconectar múltiples puntos. Luego viene autoconectar un bus. Un bus digamos que son los datos que pertenecen a un mismo sistema de comunicación. Entonces se puede, en lugar de, imagínense que tenemos comunicación de 8 bits entre un punto y otro, o sea, en lugar de poner 8 cables, los ponemos todos a ese punto y ya nada más se manda un solo cablecito más grueso, indicando que ahí van 8 cables por dentro, ¿no? Eso es lo que trae para hacer conexión. Viene para poner el bus, viene para hacer una unión. Ahorita por lo regular, cuando nosotros hagamos conexiones y yo paso una línea encima de la otra, no hace unión, no hace su punto de contacto, ¿sale? Hasta que yo le diga que si es un punto de contacto, lo va a tomar para que no haga cortos, pues. Pero si en realidad si es un punto de contacto, se lo indico con esto. Está el que dice ABC, que dice PlaceNetAlias. Yo le puedo nombrar con un valor específico a un nodo y cuando yo quiera sacar los resultados, puedo simplemente poner el nombre que le acabo de poner y saber rápidamente valores de voltaje, corriente, etc. ¿Vale? No sé quién está esperando el autobús. Entonces, lo vamos a usar el simple que dice PlaceWire, un solo cablecito.
Al yo tenerlo aquí, cambio de herramientas, si se fijan ya se quitó el de seleccionar, o sea, el del mouse normal, ya traigo ahí una crucecita y hay que ponerlo en los nodos. Aquí es muy importante que yo me quede claro que estoy uniendo los nodos y cuando yo le dé un clic, voy a traer el cable por todos lados, miren, y todo por donde pase que pudiera haber un punto de conexión, me lo va a indicar con un punto rojo. Si yo me paso de ese punto de conexión hacia más adentro en la terminal, si se fijan me pone el signo de admiración encerrado en un triángulo amarillo indicando que hay precaución porque ya me estoy pasando del nodo de conexión. Incluso hay veces que no nos fijamos y hacemos esto, miren. Se activan los dos, le doy clic y ahí me lo pone. Cuando esto lo tenemos más pequeño o que ya tenemos muchos componentes de tal manera que tengo que tener así de pequeño el sistema, déjenme le quito escape. Fíjense, cuando no está seleccionado, difícilmente se va a notar que estoy haciendo un corto entre la resistencia, porque es como si estuviera poniendo un cable del positivo de la fuente a una terminal de la resistencia y otro cable de una de las terminales de la resistencia hasta el otro. Entonces estoy haciendo un cortocircuito. Cuando ya tengo, insisto, más cosas aquí en el área de trabajo, más componentes, circuitos más elaborados, de repente, sin querer o porque no se fijaron, se hace así y después no encuentran o se les hace complicado encontrar el error. Entonces hay que tener mucho cuidado con las conexiones para que no tengan problemas. Entonces vamos a agarrar el de seleccionar para seleccionar ese cablecito, darle suprimir. Y si se fijan, quedó el otro cable que está ahí atravesando la resistencia. Esa resistencia estaría en corto y pues, obviamente me va a marcar mediciones inadecuadas, o si el corto está en algún lugar donde haga puente con una fuente, pues también me va a marcar un error de que no puede simular. Entonces se lo quito, otra vez agarro el del cable y simplemente ahora sí hago la unión, nada más entre los puntos. Ahí tengan paciencia, nomás denle clic y solito hace la conexión, porque a veces tarda un poquito en que nos aparezca y es cuando se esperan y empiezan a hacer más cablerío y es donde pueden venir los demás. Por ejemplo, ahí ya me aparece, le doy clic, se fijan, hubo un momento en el que ya me aparece, entonces nada más hay que tener paciencia en ese aspecto. ¿Sale? Entonces, como no tenemos ahorita un esquemático que seguir, pues me siguen con la conexión para que vean cómo va a quedar el circuito, que sería un serie paralelo, habíamos dicho. Y está, ahí está, ¿sale? Y luego ya para no seguir teniendo la herramienta del alambre, entonces me voy al de seleccionar o escape y ya me regresa en automático al de seleccionar. Entonces ya tengo todas mis componentes ya unidos entre sí de la manera que ahorita yo decidí, ¿verdad? Ya cuando tengamos un circuito, un esquemático predefinido, pues tenemos que seguirlo. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Creo que no, profe. Entonces dijimos que nos faltaba, antes de empezar con esto, los valores, el unirlos, y nos falta la referencia. Esa referencia nosotros la vamos a encontrar aquí donde le estaba explicando los de los buses y los netales, etc. Abajo está el símbolo de resistencia que dice place ground, ¿sale? Ahí le vamos a poner, y en realidad lo que nos, lo que nos abre es la ventana donde está todo lo que tiene que ver con las fuentes de alimentación. Entonces, la tierra, que comúnmente le llamamos tierra, que es por el ground, que en realidad es una referencia, la debemos de buscar así, el 0 capsin o el 0 source. Se fijan, es igualito, nada más que está en otra fuente. Puede ser este de capsin o el del source, no hay ningún problema. Si ustedes utilizan alguna otra, no les aseguro que vaya a funcionar, porque no tiene, o sea, nada más va a servir como para un esquemático, para el dibujo,
y no para la simulación. En algunos casos, si hay simulaciones que llevan su tierra o su punto en común, que le llamamos tierra, o van a llevar su tierra física. La tierra física cambia el símbolo, es este. Quiere decir que hay un hilo especialmente o un cableado especial para cuando sí hay una tierra física. ¿Sale? Entonces, nosotros vamos a usar el que dice 0 de la librería CAPSI o vamos a utilizar el 0 de la librería Source. ¿Sí? Entonces, ya una vez que lo selecciono, le voy a poner OK y lo que voy a traer ahí es el símbolo de la tierra o el común. Entonces, normalmente yo decido dónde lo coloco. En este caso lo voy a colocar en el negativo. Entonces, todo esto es un nodo. Y aquí, perdón, es que me vine para abajo. Aquí cuando yo lo acerco, se fijan, me marca que ahí lo va a conectar. Ese es el autoconnect. Yo normalmente no le pongo el autoconnect porque luego no me conecta como yo quiero o no lo puedo acomodar como yo quiero, entonces yo siempre le dejo el espacio. Entonces, y siempre se queda la herramienta. Ahorita traigo otro ground. No hace falta, entonces simplemente le doy escape para que no me lo marque. ¿Sí? Y aquí puedo observar todo el diagrama. Y si no, lo que puedo hacer es ajustarlo con el botón del Zoom to All. Luego agarro el de Zoom to Region y ya me equivoqué aquí. Agarro la región que quiero que me deje ver y ya me lo deja pantalla completa. ¿Sí? Y ahora me faltaría el place wire o el wire para conectar la tierra a mi circuito. Y ahora sí, mi circuito ya tiene componentes, ya tiene sus valores, ya tiene sus conexiones y ya tiene su referencia. Todo lo que me entregue, todas las mediciones que él haga o todos los cálculos que vaya a realizar, van a estar todos medidos respecto a este punto de tierra. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Yo tengo una pregunta. Mande. En mi caso no me salió el source. Si no te sale el source, es que acá, pero sí te salió la fuente. Sí. Bueno, una cosa que podría hacer es esto, que no tuvieras todas estas seleccionadas, mira. Todas las librerías. Cuando le das a clic en Place Ground, sí te aparece esta ventana. Sí. Y no te aparece el 0 source. ¿Cuál te aparece? Capsin. Ese fue el que utilicé yo. Ese fue el que utilicé yo, de hecho. Es el mismo, nada más que está puesto tanto en la librería Capsin como en la librería Source. Es el 0 Capsin el que utilicé. Si no te aparece aquí Source, es porque acá abajo no tienes todas las librerías seleccionadas. Mira. ¿Sí? Para seleccionarlas, ya saben, dándole control clic a cada una de ellas para que se queden seleccionadas y busque la fuente o el 0 source donde cualquiera de ellas. ¿Sí? ¿Y cómo puedo añadir ahí la librería? Es que no me sale el de source ahí en esa librería. Bueno, ahorita no hay ningún problema. Es que esas las toma desde que agregaste la librería acá. En el principal, lo que hicimos la clase pasada, de agregar todas las librerías desde la ruta del PSPICE en donde se instaló. Todas estas que están aquí, hay que tanto agregarlas como cerciorarse de que estén seleccionadas. Profe, Mande. a mí sí no me aparece nada en la ventanita que aparece después de dar en la tierra, en el componente de la tierra. ¿Y aquí sí te aparecen todas seleccionadas? Sí, todas, las tengo todas seleccionadas. A ver, aquí hay que buscar si sí está la de source. Aquí está, perdón, se me fue. Hay que buscar que sí esté la de source, así está. Yo sí la tengo. Busca si tú la tienes. Si no, hay que agregarla. Sí, sí la tengo, pero no me aparece nada. ¿Y si está seleccionada en azul? Sí. A ver, entonces le das aquí y no te aparece ni acá abajo ni acá arriba nada. Sí, así. No me aparece nada ni abajo ni arriba.
Entonces, pues, a mano, aquí, agregar librería. Y nos vamos otra vez a la ruta que hicimos la vez pasada. Te la pongo aquí para que la vean. Ahí está, el Cadence, SPB 17.2, 17.4, 16, la que tengan. Luego Tools, luego Capture, luego Librería. Y ahí van a llegar a este punto. Y aquí es donde debe de estar la de Source. Déjenme checar si está aquí o dentro de la de... Aquí está. Se meten a la de PSpice. Y aquí sí va a estar la de Source. Pues no hicieron lo que hice yo la vez pasada de agregar todas las librerías. Sí, yo lo iba siguiendo, profe. Sí. Ujú. Pues está raro que no la haya puesto ahí por default. Aquí está mi Source. Ajá. La pones y le das abrir. Bueno, yo le voy a dar cancelar porque ya la tengo. Le das abrir y ya te debe de aparecer la librería Source. Muy bien. Gracias, ¿Sí? profe. ¿Ya aparece? Sí, porque sin esto no vamos a poder simular. Por este simbolito no podemos hacer nada para simular. ¿Me confirmas si ya te apareció, por favor? En eso estoy, profe. Es que estaba Ok. observando primero. Ah, ok. Sí está ahí. Profe, ¿le puede En mi regresar caso me sale a las librerías? source.olb, profe. A ver, primero uno y luego el otro, por favor. Bueno, yo le decía que si podía regresar a esa ventana porque también me faltaban unas, pero ya. Gracias. No, pero aquí en la de Playground, nada más van a agregar, con la que agreguen la de Source es más que suficiente. ¿eh? Ah, ok. Muy bien. Si les falta, o sea, si te fijas aquí, yo nomás tengo la de, o sea, todas las que agregué acá, él detectó cuáles tienen cosas de fuente y por eso me agregó todos los componentes que están en la de Source, Capsin, en el caché que siempre lo agrega, y nada más, mira, todas están en la librería de Capsin o Source. Con esas dos es más que suficiente. Sí, porque solamente tengo la de... Deje checo. La de Capsing y la de Design Caché. Sí, pero en Capsin sí está la tierra, mira, no hay problema. Ah, ok. O sea, si ya agregaste la tierra, no hay problema. Y si no, pues aquí sí, pero no agregues todas, nada más agrega la de Source. Ajá, sí, gracias. Ahí está la ruta. Muy bien, gracias. Nada más la de Source, que está dentro de Spice. Se abre la ruta de librería, luego Spice, y ahí adentro sí está la de Source. ¿Sí? Listo, profe. Gracias. Sí, aquí está la de Source. ¿Sale? Y ya la puedes agregar, pero si te aparece el 0 de la tierra, de que aparece con el 0 en la caption, esa la puedes utilizar, no hay ningún problema. Sí, bueno, también ya la acabo de agregar la Source, para tener las dos. Ajá. Sí, y acá de este lado, igual algo pasó, porque supone que de las que tienen aquí, esta de Playground, toma las librerías que están aquí, o sea, digamos que hace una selección de todo lo que se refiere a tierras y fuentes, y las jala de estas que agregamos. Entonces, por eso se me hace raro que no las haya puesto. Pero bueno, aquí se pone. Porque también lo seguí, pero no sé qué fue lo que pasó. Sí, no hay problema. ¿Alguien más cuando se empalmaron las dos preguntas? No recuerdo si había una más. ¿No? Bien, entonces continuamos. Cuando yo le doy escape, para que no traiga otra tierra. Y lo que sí nadie me ha preguntado es que ya acabamos y si se fijan no hay botón de play, arranca, funciona, etcétera. Está en gris, miren. No me deja usarlo. ¿Sale? Nadie me lo preguntó. Entonces, esta es también una de las grandes diferencias con cualquier otro simulador. No se trata de que esté bien el esquemático y pues córrele a ver qué sale. Ese es el problema de la mayoría de los simuladores, que al darle correr, empieza a hacer cálculos y agarrar todos los recursos de la computadora para poder realizar o estar esperando a ver qué quieres hacer con la simulación. Aquí no ocurre eso.
ustedes o nosotros ya debemos decidir qué tipo de simulación quiero y qué resultados quiero. Porque una vez que yo ejecute la simulación, se va a tardar un poquito, pero porque está haciendo los cálculos necesarios para todo lo que le pedí. Y una vez que termina, ya no está tomando recursos de mi computadora. No, o sea, es decir, no está corriendo continuamente. En cualquier otro simulador, ustedes le dan play, y si se olvidan de darle stop, ahí está corriendo play, play, play durante todo el rato que tengan la computadora prendida. En este caso no, se tarda unos cuantos segundos en hacer los cálculos, pero una vez que los hace, ya la computadora queda libre de esos cálculos y yo puedo ver, bueno, medir, visualizar o hacer operaciones con todos los cálculos que ya realizó. Entonces, esa es una ventaja de que no tengo que tener ahí mi computadora ocupada en la simulación y no tengo que hacer, o sea, no tiene que estar recalculando las cosas que ya tiene. Entonces, para nosotros poder simular, una vez que ya tengo el esquemático, debo de crear un archivo de simulación. Para crear ese archivo de simulación, aquí en la interfaz hay un acceso rápido, que es el de miren, que se llama New Simulation Profile. Ahí es donde vamos a simular, a editar los parámetros de la simulación para que me entregue todos los cálculos y ya con eso yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, esa es una forma rápida de accesarlo. Acá en las ventanas también van a poder encontrar la herramienta, por ejemplo, la de Place. Aquí está todo lo de PlacePal, lo del Boost, lo del Source, etcétera. ¿Sale? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, PSpice, aquí está la de New Simulation Profile, o lo que yo les decía, de crear una netlist, es decir, hacer la descripción a manera de un pequeño programa y que me lo pueda simular. ¿Sí? Pero eso ahorita pues no lo vamos a hacer. Entonces, vamos a generar un nuevo archivo de simulación. Le damos clic, por favor. Lo primero que va a aparecer es una pequeña ventanita que me va a pedir el nombre. Este nombre puede ser igualito al del proyecto, pero yo recomiendo que le pongan un nombre corto, pero alusivo a lo que están haciendo, ¿sí? Es decir, si ya más adelante, si estamos viendo, no sé, un barrido en el transistor, barrido fuente 1, transistor, o barrido 2, barrido 3, o análisis 4, o sea, le pueden poner diferentes nombres. Es decir, un solo esquemático nos puede servir para tener varios tipos de simulaciones. Ahorita lo vamos a realizar. Entonces, yo le voy a poner como nombre de simulación 01. ¿Sale? Ahorita nada más para identificar. ¿Mande? ¿En dónde abrió esa ventanilla? Nueva simulación, les dije, está un archivo, un icono de acceso directo, está aquí donde está el ratón. O la otra se pueden venir a PSpice, al menú, y aquí está New Simulation Profile. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Alguien más que no haya llegado hasta ahí? Porque si no, ya no van a poder hacer nada. Entonces le voy a dar de nuevo y dijimos que yo le iba a llamar Sim 01 de simulación 1. Ahorita vamos a hacer dos para que vean la diferencia y después vamos a hacer algunos otros tipos ya conforme lo vayamos necesitando. Entonces en Sim 01, aquí me dice que si tengo alguna herencia de alguna otra simulación, o sea, refiriéndose a datos, pues no, es el primero que estamos haciendo. Entonces le vamos a dar crear. Cuando le damos crear, se debe de abrir una ventana. Nada más que la mayoría de las veces, no sé ustedes, no me la pone, o sea, la abre, pero no la pone como emergente y no se ve, en teoría. Pero en la parte de abajo, en la barra, ya les debe de aparecer una ventana que dice Simulation Settings, que es esta. Entonces nomás van y le dan clic para que la ponga como ventana allí emergente o ventana activa y ya está lista para darle la configuración que nosotros queramos. ¿Sí? ¿Ya les apareció a todos?
Profe, a mí desde el principio no me da la opción de hacer la simulación directa ni en la pestaña de PSPICE. Entonces, pues ya, ahorita sigue es que seguramente no, el proyecto no lo configuraste como debe de ser. O sea, a lo mejor se quedó en esquemático. Mira, la manera de comprobarlo, que no hiciste ese primer paso, o sea, todo lo que llevamos desde hace como 2 horas, juntando esta clase y la pasada, busca en archivo, dale nuevo, aunque no lo vayamos a crear, nada más para que lo compruebes, nuevo, le dices proyecto y ya te abro esta ventana. Me indicas cuando ya la tengas abierta, por favor. Sí, ya. ¿Ya? ¿Qué opción de estas 4 está seleccionada? Seguro está seleccionada la de hasta mero abajo. No, está la de análogo. ¿Sí está eso? Sí. Porque muchas veces cuando yo les mencionaba que ponían esto, este punto donde estamos, donde yo quiero crear una nueva simulación, ya no me dejan, por lo mismo de que a lo mejor lo dejé en esquemático. Pero si está en la de arriba, quiere decir que el pasado también estaba aquí. Entonces, pues no sé, ¿cuál versión instalaste? ¿Esa que dura 1 hora el video para instalarlo o la Lite? No, es la Lite. Sí, es la Lite. Pues no sé qué esté pasando. Si tienes, o sea, sí pudiste hacer todo el esquemático. Sí, hice todo. ¿Y Es esta que nada más... te aparece Sí, como bueno, en gris o qué? Sí, todo me parece en gris. Y si tienes aquí activa no la página, sino bueno, yo le puse el segundo, no sé si le pusieron igual. Si está activo Ya, proyecto. estaba en gris, pero ya al darle clic, sí ya me la generó. No, entonces no estaba en gris. Es que no se ve muy bien, pero no estaba en gris. A lo mejor algo... Sí, ya gris. Entonces, ¿alguien más que no le aparezca esta? Bueno, acá me cambio de página para que se vea igual que como lo teníamos. Entonces, aquí el simulador tiene para seleccionar entre 4 tipos de análisis, ¿sí? Que sería el de, en esta parte donde dice análisis type. En lo demás, ahorita no nos vamos a meter, ya en algunas yo creo que, no, casi todas quedan aquí para ustedes. Entonces, el tipo de análisis sí es muy importante que nosotros lo seleccionemos. Entonces, si yo le doy la flechita para abajo, me van a aparecer esos 4 que yo les decía. El primero de ellos, que es el time domain, sea dominio en el tiempo, o comúnmente también se le llama un transitorio, que es el que van a estar utilizando mucho también para si van a hacer simulaciones en circuitos eléctricos avanzados. Esta la van a estar, nosotros también, pero ahorita no tanto para ese propósito con el que lo van a usar en la otra materia. Tenemos el DC Sweep, sí vamos a tener que estar utilizando nosotros el DC Sweep, ya en su momento lo veremos. Tenemos el AC Sweep, no lo vamos a estar utilizando nosotros, a lo mejor ustedes en otra materia sí. Se refiere a análisis en corriente alterna o análisis de frecuencias. Y si yo selecciono cualquiera de estos 3, el dominio en el tiempo, el barrido en directa o el barrido en alterna, por default se hace el bias point, ¿sí? O sea, cualquiera de estos 3 que haga, va de regalo. Es como la suegra. Si tienen a la novia o el novio, pues ya va de regalo la suegra. Aquí está, este es el bias point. Si seleccionan cualquiera de estos 3, va de regalo. Pero si nada más seleccionan el bias point, ninguno de estos 3 va a estar activo, que es el que vamos a hacer ahorita. El bias point lo que se refiere es a hacer un análisis por nodos, así, tal cual. Un análisis por nodos es como si no tuviéramos generador de señales y como si no tuviéramos osciloscopio. Simplemente tenemos una fuente y un multímetro y se acabó. No tenemos ninguna otra herramienta. Vamos a hacer con este circuito una en bias point y otra en dominio del tiempo para que vean la diferencia. Entonces,
yo voy a seleccionar Bias Point, ¿sí? El Bias Point, bueno, ya dependiendo de lo que yo seleccione, por ejemplo, el DSSweep, me aparecen más o menos parámetros en el análisis, y el que menos me aparece, pues es ahí en el Bias Point. Aquí me pone las opciones, las generales, las de temperatura, las de guardar el Bias Point. Eso lo hace por default cuando generan los archivos, o el de cargar algún Bias Point. Esas no les vamos a mover ahorita. En algunos otros tipos de simulación sí tenemos que ver aquí algunas cosas. En este caso no. Por ejemplo, temperatura no la vamos a poner. La que agarra por default es la temperatura ambiente, que es lo que les explicaba cuando vimos la parte de la ficha técnica. Y pero yo le puedo decir, ¿sabes qué? Mi circuito, por muy sencillo que sea, va a estar corriendo a 50 grados centígrados. Pueden ponerle 50 grados centígrados para que la simulación la corra a una temperatura de 50 grados centígrados. Ya sabemos que la resistencia, uno de sus factores que hace que varíe es la temperatura. Entonces, podemos simularla, o va a estar trabajando siempre a 60 grados centígrados, la simulan a 60. Ahorita vamos a tomar todo temperatura ambiente para checar los datos con la ficha técnica. Entonces, ahí en el apartado de general, ¿sí? Nada más vamos a tener que se incluye un reporte detallado del archivo, que en general pues, no se utiliza. No lo necesitamos a menos de que lo quiera. Un performance de sensibilidad o calcular la señal mínima de ganancia. Eso no lo vamos a usar ahorita porque ni siquiera tenemos componentes que sean afectados por eso. Tenemos unas simples resistencias en serie y paralelo. Entonces, en este tipo de análisis, en el Bias Point, no hace falta prácticamente moverle a nada. Insisto, es como si solamente tuviéramos el circuito, una fuente de corriente directa, en este caso, y un multímetro, y con eso nos la tenemos que rifar. Entonces, vamos a ponerle aplicar y luego aceptar. Por favor, no le pongan nada más aceptar, porque si le dan a aceptar, aceptan lo que ya tenían. Entonces, si aquí, no sé, estaba en Time Domain, hay veces que cualquier programa, no solo si nada más le das a aceptar, aceptas lo que tenías. No estás aplicando los cambios. Entonces, siempre que vean esto es primero aplicar, ya aplico los cambios, verifican que sí, y ahora ya le damos a aceptar. Y ya se va a cerrar esa ventana, ya no va a abrir nada. Entonces, esto que abrimos básicamente es un segundo programa. Es decir, uno donde hacemos el dibujo, otro donde me va a hacer la descripción del circuito y donde va a hacer la simulación en sí, los cálculos, y luego vamos a utilizar otro donde no lo muestre, pero ahorita lo revisamos. Hasta ahí, lo que van a ver de diferencia en la pantalla principal es que ya se habilitó el de correr, ¿sale? Ya se habilitó el de ver los resultados de la simulación. Ya se habilitó el marcador del nivel de voltaje. Ya se habilitó el marcador de diferencia de voltaje o diferencia de potencial. Ya se habilitó el de la corriente y ya se habilitó el de la potencia. Y aquí tiene habilitados uno que dice que habilites el display de voltajes, de corrientes y de potencias. Ya se me habilitaron, antes no se me habían habilitado. Si yo no hago un archivo de simulación indicándole qué quiero, no me lo va a poner funcional, ¿sí? ¿Todos van hasta ahí bien? ¿No hay ninguna duda o alguien que falte de hacerlo? Todo bien. Entonces, ahora sí, lo que resta es darle correr. Y sigo insistiendo en esto. En este programa solamente hay que darle una vez correr. Calcula todo y mientras yo no modifique ninguna conexión, ningún valor, ya sea de un componente o de la fuente, no debo de volver a darle correr. Todos mis resultados ya están ahí. Si yo cambio el valor de la fuente, el valor de la resistencia, el punto de tierra, a lo mejor ahora lo pongo acá arriba, etcétera. Si yo hago algún cambio ya en hardware, digámoslo así, o sea, en el esquemático del circuito, ahí sí tengo que darle correr para que recalcule lo nuevo. Pero mientras yo no cambie eso, simplemente es darle una vez correr
y se acabó. Es todo lo que hay que hacer. Entonces le vamos a dar correr y va a aparecer primero aquí un anuncio donde dice que está creando las cosas, etcétera. Y en la parte de abajo, aquí en esta parte, ya me generó un informe, nada más que pues lo puse pequeñito. Y también se me abrió una página, miren. No sé si la estén viendo. Esta. Aquí en la misma barra, insisto, esto no lo hace, casi nunca lo hace así como que emergente, pero siempre la abre. Sería esta. Ahorita aparece casi todo en el área en gris, pero lo que nos debemos de fijar es que dice que ya inicializó el proceso y del lado derecho me da el reporte. Me dice que tiene que empezó a correr la simulación en el archivo tal, ahí me da la ruta del archivo, que está leyéndolo y checando el circuito, que el circuito fue leído y checado y que no tiene errores y que está calculando el bias point, o sea, está haciendo todos los cálculos del circuito, lo está analizando así como lo hacen en circuitos eléctricos. Aquí los simuladores siempre utilizan por nodos, ¿sí? Se basan en técnica de nodos. Entonces ya lo analizó, ya lo calculó, ya terminó de calcularlo y me dice que lo hizo en 0.06 segundos, ¿sale? Ya, obviamente es un tiempo aproximado, no le quedan mucho, de veces que aparece 0, o sea que no tardó nada, o 2 segundos, 3 segundos, ya va a depender de su equipo. Y por último me dice que la información está completa o hecha correctamente. Entonces, ya con esto, sé que ya el circuito, así como lo tengo, ya está todo calculado, solamente me falta ver dónde están los datos. Como yo nada más le puse un bias point, que nada más usara un multímetro y la fuente para hacer todo, esta área no me la habilita porque aquí es donde veo las gráficas, es decir, como si ya tuviera el osciloscopio. Ahorita la hacemos también esa otro tipo de simulación porque las vamos a necesitar las dos. Entonces aquí tengo mi área de visualización gráfica, no está habilitada porque yo solamente le dije que quería un bias point. Me regreso a la pantalla principal del Capture y bueno, si no les aparece acá arriba es porque hay que darle clic aquí en el área de trabajo, como estaba en la otra ventana. Y entonces, ahora yo ya puedo utilizar estos, o las puntas de prueba, o estos marcadores de voltaje, corriente y potencia. Ahorita, si yo agarro, bueno, se los explico para el ratito que lo hagamos. El primero dijimos que era el marcador de nivel de voltaje. Nada más es una punta, es una terminal. Entonces, en cualquier punto que yo ponga esa punta, me va a indicar el voltaje que hay entre el punto donde la estoy poniendo y tierra. Es decir, todo va a ser con respecto a tierra. Por eso es importante saber dónde voy a poner esa tierra. Luego, tengo el siguiente que es un marcador de voltaje diferencial, pues simplemente es para ver la diferencia potencial. Es decir, yo no necesariamente tiene que ser con respecto a tierra, sino va a ser entre dos puntos. ¿Qué voltaje hay entre dos puntos? Y tengo el de corriente. Este igual, donde yo ponga la corriente, quiere decir que es la corriente que va ahí sí es donde va sobre el componente, ¿sale? Y el de potencia para saber qué potencia está disipando. Pero estos, por ejemplo, si yo le pongo aquí, también hay que tener cuidado dónde ponerlo. Si se fijan, el componente está de color azul. La terminal del componente está de color rojo y el alambre está muy oscuro, es como un guinda. Estas puntas, por lo general, hay que ponerlas donde está aquí de color rojo para que no haya ningún problema, sobre todo con las de corriente. Entonces, si yo pongo aquí que yo quiero saber el voltaje entre esto y tierra, obviamente van a ser los 12 volts porque está ahí con la terminal positiva ahí, y con respecto a tierra, pues son los 12 volts. Pero me lo pone en gris, generalmente me lo debe de poner en un color. Él me pone un color por default, ya después yo lo puedo modificar. Me lo pone en gris porque mi área de trabajo está en gris y está mi área de trabajo en gris
porque yo al tipo de simulación que le dije, que es la simulación 1, solamente iba a ser una bias point, es decir, solamente con multímetro, no me iba a mostrar ningún dato gráfico. Entonces, en un bias point, aunque me habilita estos 4 marcadores, no los voy a poder utilizar. Es decir, no me van a mostrar ningún resultado. ¿Cuáles son los que debo de usar? Estos 3. Los display de voltaje, display de corriente y el display de potencia. Voy a oprimir el de voltaje para que vean qué sucede. Y lo que hace es que me pone el voltaje en todos los nodos. ¿Cuántos nodos tiene este circuito? Uno, pues está evidente, marcado con el de tierra. Hay otro nodo entre la fuente de voltaje y la R1, y hay otro nodo entre R1 y el paralelo de R2 con RA. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay 12 volts, pues sí, porque está entre 12 y el 0. 12 menos 0 da 0. ¿Cuánto voltaje hay en R2 o en RA? Debe ser el mismo porque están en paralelo. Sí, aquí está en un mismo nodo. Y con respecto a tierra, vale 9.141. Y entonces, ¿cuánto valdría el voltaje de R1? Tengo que hacer la diferencia porque el R1 está conectado entre 2 nodos. Del lado izquierdo, el nodo tiene 12 volts y del lado derecho tiene 9.141 volts. Entonces, para saber el voltaje de R1, debo de conocer estos 2 voltajes, los resto, y yo sé que ya van a dar 2.86 casi, ¿verdad? Y esa sería la manera de hacer el análisis por nodos. Así te da el resultado de un análisis por nodos. Ya después tú tienes que hacer esta resta para saber qué hay o cuánto voltaje hay en R1. Lo voy a quitar para que no me los ponga. Se pueden dejar todos, ahorita lo ponemos. Si yo pongo el de corrientes, me va a indicar los corrientes que hay a través de todo el circuito. Se fijan, por B1, lo primero que hay es R1 y hay 2.89 miliamperes. Por tierra, ¿cuánto retorna? Lo mismo, 2.859 miliamperes. La que sale, pues es la que regresa. Es lo que dice la teoría, ¿verdad? Y al llegar a estas 2 resistencias en paralelo, se divide. En R2 voy a tener 1.941 miliamperes y en RA 914.1 microamperes. Si yo sumo a estas dos, como se debería hacer en el nodo de aquí abajo, deben de salir los 2.859. Es decir, me está haciendo el análisis completo de nodos y me calcula voltajes y corrientes en cada componente y voltajes en cada nodo. Si yo quiero conocer el voltaje específico en un componente, debo de hacer la resta. Y si yo le doy clic otra vez al de corriente, los quita y puedo poner la potencia que están disipando. Entonces, la corriente me está entregando 34.31 miliwatts. Y si yo sumo estas otras 3, que son las de los... Bueno, esta es la del componente activo, que es la fuente. Si yo sumo la de los componentes pasivos, que son las 3 resistencias, que son las que consumen energía, me va a dar como resultado el 34.31. Si alguien lo quiere comprobar, adelante, no hay problema. ¿Sale? ¿Puedo tener todas a la vez? Sí, a mí en general no me gusta porque, miren, se hace ahí un empalmadero de datos. ¿Sí? A menos de que nos piden la potencia, la ponemos. Si no, la mayoría de las veces no nos piden la potencia, con voltaje y corriente. Sí se puede mover, miren, aquí puedo yo mover el de la corriente, pero al estarla moviendo, ya no voy a saber de cuál fue, dónde estuvo, o si era el del voltaje. Aunque pone unas pequeñas líneas, la verdad es que se hace un relajo. Yo generalmente prefiero poner voltajes, capturar para una imagen, o lo quito, pongo el de las corrientes y igual capturo la imagen y se acabó, ¿sí? Sin ningún problema. Creo que estaba acá por debajo. Entonces, es así como le hago yo. No me gusta tener todos ahí empalmados porque se ve muy feo y luego no lo alcanza uno a distinguir. Entonces, si les pidieran el resultado de una simulación en Spice, además de poderla escribir, pueden guardar las imágenes tanto del esquemático como ya con resultados, ¿sale? Ahorita les digo cómo. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Entonces, básicamente, pues es como si tuviera nada más un multímetro como herramienta. Hasta este tipo de simulación, ya después vamos a ver las demás.
¿Alguna duda o pregunta? Todo bien, profe. No, pero Bien, si se fijan, acá dice 100%, o sea, desde un principio tardó un instante, calculó, y ahorita ya el programa no está corriendo. Todos los datos que estamos obteniendo es porque ya los calculó, ya no necesita estarse ejecutando el programa. No sé si alguien entró, salió o no se salió. Entonces, vamos a ver cómo van a poder tener sus imágenes para que no utilicen ni los mande. Y una duda, regresando un poquito atrás, ¿con cuál pin fue con el que conectó los nodos? Bueno, las resistencias, es que ahorita que ya le di en play, a mí me parece que error, que los nodos están flotando, o sea, que no están como conectados. Ah, sí, no los tienes conectados. Bueno, nada más ahorita para todos en general les voy a pedir de favor que cuando tengan esas dudas me las digan luego, porque cada paso les pregunto si hay dudas y dejo un tiempo para resolverlas, y si no me dicen, yo pienso que ya todo está y le seguimos avanzando. Entonces, cuando generé la simulación y que lo corrí, desde ahí me debiste de haber dicho, para ver cuál es para solucionarlo, porque si no, estamos regresando y con estos tiempos se va a hacer complicado, pues. Es el de, no hay pierde, es el de PlaceWire, es el mismo. Nada más lo que tienes que fijarte es que lo que les mencionaba también, que no aparezca aquí una línea como si estuvieran haciendo corto con las resistencias. Una forma de comprobarlo es haciéndole así, mira. Tú la jalas, la puedes, y sí se va con todo y todo. Si no está bien unido, se iría nada más la resistencia y se quedaría el nodo. Mira, yo lo hice a la izquierda y me agregó un pedazo de cable, porque sí está conectado. Si tú lo haces así y no te lo hace, no te agrega ese pedazo de cable, quiere decir que no estuvo bien conectado. Pues la tierra igual, si yo la pongo para, mira, para donde la lleve me la conecta, y eso es igual lo mismo con la fuente de voltaje. Entonces revisa tus componentes a ver si hay alguno que no está bien conectado. Sí, está bien. Ya los que tenías todo. No te entendí nada, se cortó todo el audio. Nomás indícame si ya lo pudiste resolver o no. No, pues ahorita lo vuelvo a conectar todo. Pero está bien, gracias. Ah, bueno, entonces me hubieras dicho. O sea, yo te estoy dando el tip para que no reconectes todo. Pero igual, si lo quieren reconectar todo, el problema es cuando ya tengan 10, 20, 30 componentes, a ver cuántos se llevan haciéndolo todo. Pues es que si le hago así como me dice usted, igual si saben igual del lugar y todo, pero pues no sé cuál sea el problema. ¿Y si utilizaste el que tiene el 0 aquí, la tierra del 0? ¿No agarraste alguna otra? Es la Capsim. Sí, o sea, esa es la librería, pero el símbolo es de ground que dice 0. Yo también o sea, es que una cosa es el símbolo y otra cosa es la librería donde está el símbolo. Este símbolo está en la de source y está en la de capsi. O sea, no importa la librería, el chiste es que sea el componente correcto. Ok. O sea, si tiene el 0, o sea, el símbolo de tierra y el 0. Pues si tiene el símbolo de tierra, pero el 0 no. Entonces agarraste alguna otra. Entonces No, por eso te está marcando déjame. ahí que está flotando. Vuelve a entrar aquí al de ground y tiene que ser el que dice 0. Sí, porque si agregas algún otro que no tenga ese, te va, por ejemplo, aquí hay uno que dice GND. Es igualito el símbolo, pero no tiene el 0, y ese nada más es para el esquemático. No va a simular. Por eso insistí que tenía que ser el que dice 0. Puede estar en la librería Capsi o puede estar en la librería Source. Es el mismo, nada más que está repetido
puesto en 2 librerías. Sí, Pero- sí era eso. Ya lo corregí, sí era eso. Sí, Sí. gracias. Y por eso te Sí, marca gracias. que está flotando, porque no tiene una referencia. Sí, ya. De hecho, era lo que iba a hacer, quitarle el símbolo para que vean que, aunque ahorita ya nos simuló y no marcó errores, si yo se lo quito, e incluso le puedo quitar hasta el alambrito por si piensan que es el pequeño alambre. Yo ya tengo mi esquemático y no me acordé y no le puse la referencia. Si yo le doy a ejecutar, ya desde aquí, mira, ya me está marcando warnings. Y cuando intenta hacer el cálculo, ya me aparecen aquí los errores y hasta me aparece lo que yo les decía, es así como se describe el circuito. Con estas 4 líneas se describe ese circuito. Entonces, cuando son circuitos sencillos, la verdad es que es más fácil hacerlo así y decirle que lo simule a estar dibujándolo. Pero como estamos o están muy acostumbrados a hacerlo gráfico, ya no incluso eso, ya están acostumbrados a que todo sea touch. Entonces escribir esto se les hace la eternidad, ¿verdad? Pero pues, en realidad es más fácil de escribirlo y rápido hacerlo. Entonces aquí me marca efectivamente que todos los nodos están flotando. ¿Por qué? Porque no tiene una referencia. Y si no hay una referencia, ¿con respecto a qué mido? Es como si tuvieran un multímetro y nada más tiene la terminal roja y no tiene la terminal negra. O sea, ni siquiera para metérsela. O sea, que nada más tuviera una terminal, pues con respecto a qué mide. Entonces, no se podría, ¿verdad? Y así es como lo marca. Y ya no me marca el 100% de la simulación acá abajo porque no pudo. Y todo por un símbolo de la referencia. Que lo mismo ocurre cuando aplican técnicas de nodos en un circuito. Uno de los principales pasos que hay que hacer en esta técnica es colocar un nodo de referencia. Entonces, igual acá para el cálculo necesita ese nodo. Le pueden agregar de nuevo o le pueden poner control Z. En este caso lo voy a poner de nuevo por si sigue habiendo dudas. Tiene que ser el que dice 0, ya sea en la librería Capsyn o en la librería Source. En cualquiera de las dos no hay ningún problema, pero la que diga 0. O sea que ese es mi 0 de referencia. Ahí está. Ahora voy por el alambrito. Eso que se ahí medio corto pues, es por las gráficas que utiliza. Eso sí tengo quejas. Sí, es muy poquito lo que hace y ocupa muchos recursos gráficos. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? ¿Por qué la referencia tiene el 0? ¿A qué hace referencia el 0, pues? Pues que es el 0 volts. Ah, ok. En ese nodo hay 0 volts. Muy bien. Nada más. Se oye mucho ruido. Apaga tu micrófono. Gracias. Entonces vamos a hacer el otro tipo de simulación donde ya podemos visualizar de manera gráfica los resultados. Entonces nos vamos a ir a donde dice otra vez New Simulation Profile. Nos vamos ahí y le vamos a poner ahora Sim2, que es la simulación 2. Se fijan, no hemos cambiado de esquemático y ya puedo configurar otra simulación. ¿Alguien? Y no, déjenme paso lista. Close me pasa. Entonces, nosotros vamos a poner, utilizar el mismo esquemático, pero se fijan aquí en esta ventanita ya tengo el SIM2. Entonces, podría tener el SIM1 o el SIM2. Es decir, puedo correr cualquiera de las dos simulaciones. Puedo tener 2, 3, 4, 5, las que yo quiera. Y no es necesario que vuelva a hacer el esquemático. Y ni tener que esté corriendo continuamente mi programa. Entonces, ya saben, acá abajo en la barra aparece la otra ventana, el Simulation Settings, y ya nada más hay que fijarse bien cuál estoy haciendo. Miren, si es la SIM2, porque si acá le pongo SIM1, obviamente se va a abrir la SIM1, ¿no? En este caso es SIM2. Y en el dominio del tiempo, bueno, dijimos que eran 4, hicimos el Bias Point. Y yo les dije, en cualquiera de los otros 3 va de regalo el Bias Point. Entonces,
vamos a utilizar ahorita el que dice time domain o transitorio. Ese transitorio, igual, ahorita no le voy a hacer nada de cambios ahí a las opciones, nada más aclararles o decirles qué es lo que quiere decir lo que está del lado derecho. Dice, runtime por default tiene 1000 nanosegundos. Ustedes le pueden poner un nanosegundo, un picosegundo, un milisegundo, un segundo completo. No hay ningún problema. Obviamente, entre más tiempo le pongan, más cálculos va a realizar, porque está analizando todo. Aparte de hacer el bias point, en un instante lo está calculado en cada cierto instante de tiempo. Es decir, si le ponen, no sé, 2 segundos, pues va a calcular muchos parámetros cada cierto intervalo para poder llegar hasta el segundo y mostrárnoslos en pantalla. Ahorita, la verdad es que en este tipo de análisis que estamos haciendo no cobra tanta importancia. Donde sí cobra importancia es si lo van a utilizar, por ejemplo, para circuitos eléctricos avanzados. Porque si este tiempo lo ponen muy corto, no van a ver el transitorio del circuito de primer orden, segundo orden, lo que sea. Si lo ponen muy largo, no van a alcanzar a apreciar el transitorio, se va a ver todo muy plano. Entonces aquí sí importa qué tanto tiempo le pongan. En nuestro caso, como estamos haciendo análisis en corriente directa y con puras resistencias, da lo mismo que le ponga un nano, 10,000 nanos, 1000 nanos, 1 mili, 2 milis, 100 milis, 1 segundo, 2 segundos. Un circuito en corriente directa siempre se comporta igual de la misma manera a lo largo del tiempo. Por eso se llama corriente directa, ¿verdad? Está ahí. Siempre es continuo los resultados. Entonces, en realidad no importa el tiempo que calcule, siempre se va a comportar igual. A una fuente de voltaje con una resistencia, si la dejan en el laboratorio y la miden, y luego a la hora van y la miden, y luego después de 2 días van y lo miden, y después de 3 meses van y lo miden, va a dar exactamente lo mismo, ¿verdad? Si es que no han apagado o no han quitado la energía eléctrica y no ha pasado nada extra, ahí debe de medir exactamente lo mismo. Entonces, para nuestro caso, sale lo mismo. No importa ese valor, así lo vamos a dejar. Y le vamos a dar aplicar. Y una vez que le damos a aplicar, ya le damos aceptar. Y ahora ya tengo lista mi simulación 2, que es exactamente el mismo circuito, nada más que ahora lo quiero ver de manera visual. Entonces vamos a darle a ejecutar porque cambié la simulación. Si no hubiera cambiado la simulación, todos mis datos todavía estuvieran aquí presentes. De hecho, si me cambio a la SIM 1, ya no tengo que calcularla de nuevo, ya está calculada. Entonces me voy a SIM 2, le doy ejecutar. Igual va a ser el procedimiento de cambiar el esquemático, etcétera, etcétera. Y en la parte de abajo ya me pone que ya hizo el 100% y que se tardó 1 microsegundo en calcularlo. Les digo, este tiempo pues ya depende de cada máquina. Y ya se fijan, ya no está en gris mi área de trabajo, ya está en color negro. Ya tengo desde el tiempo cero hasta 1 microsegundo, que son los 1000 nanosegundos que tenía ahí, ¿verdad? Pero insisto, ahorita pues no importa si es 1 mili, 2 milis, 1 hora, 2 horas, se debe de comportar igual el circuito. Entonces, en esta parte, yo aquí no puedo agregar con los proofs o con las puntas de un osciloscopio la señal. Puedo usar una calculadora o otras cosas aquí. Ahorita no lo vamos a hacer, hasta después. Lo que yo voy a hacer es irme a donde está el esquemático y ahora sí, decirle voltaje. Por ejemplo, voy a activar el de voltajes para darme una idea y voy a ponerle también un proof. Entonces, me dice, por ejemplo, en la fuente, pues obviamente salen 12 volts porque está entre el nodo del positivo y el de tierra. Yo les había comentado que el que dice level market, que no nada más es una sola punta, me va a indicar el voltaje que hay en ese nodo con respecto a tierra. Y si se fijan, lo puso en color verde. Si nosotros nos vamos a la ventana, ahí está, mira, 10, 11, 12. A lo largo de todo el tiempo, en ese nodo siempre hay 12. Si yo lo pongo otra punta de voltaje aquí, ¿sí? Son los 9, con respecto a tierra, son los 9.141 volts. Entonces, te voy a poner ahí. Entonces, en color rojo me va a decir que son
los 9 punto y cacho. Uno está en 9 y cachito y el otro está en 12. Le podemos acá poner marcadores y modificar los ejes. Ahorita lo que me interesa es que vayan viendo los resultados. ¿Sí? ¿Ya les está empezando a mostrar o sí se los muestra a ustedes? ¿Alguna duda o pregunta? No, profe. Entonces, por lo que vimos en el caso de esta resistencia, habíamos dicho que está entre un nodo que tiene 12 y en otro nodo que tiene 9.14 y que para cuando teníamos el base point pues, había que hacer la resta para poderlo, déjenme pongo este acá arriba, tenemos que hacer la resta obviamente para poder saber cuánto voltaje hay en R1. Cuando tenemos esa situación de que el voltaje que quiero conocer en un componente, una de sus terminales no está hasta tierra, pero sí lo quiero visualizar tal cual el voltaje que es, utilizamos el que dice voltaje diferencial. Este me va a traer primero la punta positiva y luego la punta negativa. Y entonces aquí cobra importancia que sepan hacer bien el análisis de circuitos, dónde entra y dónde sale. ¿Por qué es importante la posición? Porque me lo va a marcar o como positivo y negativo. Por ejemplo, esta es la punta positiva primero, la voy a poner aquí. Y del otro lado, se fijan, todo está en gris porque me falta poner otra punta. En este caso son 2. Entonces, ahí me marca el negativo. Ya me lo puso en color azul. Vamos a ver en color azul cuánto está. Me dice que son los casi 3 volts, ¿verdad? Que hay de diferencia entre los 12 y los 9 y cachito. ¿Sí? Entonces, de esta manera ya puedo tener el voltaje en cada una de las resistencias, sin necesidad de hacer la resta, por ejemplo. Esa punta se encarga de hacer esa diferencia de potencial y decirme exactamente lo que hay entre sus terminales. Entonces, fíjense, déjenme lo borro. Bueno, es más, lo voy a dejar. Pero ahora voy a poner el positivo del lado derecho y el negativo del lado izquierdo. Ahora va a estar en color amarillo. Fíjense ahora cómo me los marca. El mismo valor de voltaje, pero ahora me lo marca negativo. Entonces, otra vez, es muy importante que ya tengan bien claro de circuitos eléctricos cómo pasan las corrientes, cómo se ponen, cómo se mide, para que esté la polaridad de forma correcta. ¿Sí? Porque si esto lo voy a usar para saber si se configuró un transistor en una cosa o en otra y lo mido mal, entonces voy a caer en los errores de pensar que ya está y no está, o pensar que no está y sí está, etcétera, ¿no? Ese amarillo ahorita lo voy a borrar. ¿Sí? Entonces, ahora aparte de tenerlos de forma numérica aquí en pantalla, también puedo tener mis resultados de forma gráfica. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Además de que no es necesario tener los dos, por ejemplo, yo puedo quitar el de voltaje y simplemente quedarme con mis marcadores de voltaje, 2 con respecto a tierra y 1 diferencial ahí en R1. Y lo mismo puedo hacer después con la corriente. Si no hay ninguna duda o pregunta hasta ahí, ahí vamos a dejar la sesión del día de hoy. Nos falta revisar lo de las corrientes, cómo puedo guardar estas imágenes, tanto las del esquemático como las de los resultados, aquí ya de manera gráfica, para no andar haciendo malabares con su recortar o imprimir pantalla y que no se vea todo negro y que si en cierto momento tienen que imprimir algo, no se acabe en el tóner o la tinta negra, ¿verdad? Entonces, si no hay algún otro comentario, vámonos. Sería todo por el día de hoy. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Nos vemos. Sí, nos vemos. Nos vemos, profe. Hasta luego, hasta el miércoles, según yo, ¿verdad? Sí, hasta el miércoles. Sí, profe, gracias. Nos vemos.